Este video es la continuación de este que están viendo en los sugeridos, en el cual armonizábamos las cadencias, el final de cada frase, utilizando acordes en 6/4, en segunda inversión. Les recomiendo que vean eso antes de continuar con este, que es la conclusión del ejercicio y la armonización completa a 4 voces una vez ya concluidos los lugares más críticos, que son justamente las cadencias. No vamos a ir del principio al final, así es como se escucha, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que seguir ese camino. Nosotros podemos, extendernos un poco y ver cómo llegamos a estas dos cadencias. Vamos a llegar de manera muy parecida. Recordemos que antes de la cadencia en el compás 3 teníamos esto. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese arpegio? Re, si, sol. Lo primero que tenemos que resolver son las voces extremas. Vamos a comenzar tratando de hacer una subdominante si es que vamos a llegar a la cadencia suspensiva en el compás 4. Entonces, perfectamente el bajo puede tener un si. Eso va a funcionar bien. Escuchemos solamente el bajo en el... Queda bien. Vamos a ver si lo podemos rellenar. ¿Con qué lo podríamos rellenar? Bueno, esto implica como puede ser un cuarto grado o un segundo grado en 6. Vamos a poner a la contralto haciendo un re. Va a estar bien que haga un re porque después en el siguiente compás va al do. Ahora es posible, lo único que tenemos que tener cuidado en este punto, es posible que se nos generen octavas paralelas entre las voces. Entonces acá la soprano se mueve mucho. No hay ningún problema en mantener el re. Si queremos esta armonización así como está, ya puede funcionar. Yo podría empezar el tenor acá en el fa sostenido y luego haciendo una armonización muy sencilla, simplemente agregando un tenor en el sol sostenido, le ponemos a todo blanca con punto. Esto ya puede funcionar, no nos va a dar ningún problema. Se puede complejizar un poco más, pero así ya funciona. Tenemos al segundo en 6, no hay ningún problema. Tratemos de hacer una versión de todas maneras un poquito más elaborada, partiendo del mismo esquema, ¿no? Teníamos el si acá, el re en la contralto. ¿Qué pasa si intentamos mover un poquito más a las voces? ¿Y qué tal si no tomara el bajo subiendo desde el do por grado conjunto, sino que hiciera una elaboración un poquito más melódica? El bajo, podríamos tener un bajo que hace algo así. Estoy dándole este ritmo al bajo porque es algo parecido a lo que hace la melodía en otros lugares, como aquí en el primer compás o acá en el compás 6, como para que el bajo se relacione un poco más con la melodía. Escuchemos solamente las voces extremas. Canta un poco más el bajo, eso siempre es bien importante, y eso puede generarme un problema de tener ahora octavas paralelas entre la contralto y el bajo, porque del re se van a mover a un do. Entonces ya eso me obliga a mover también la contralto. La contralto acá podría ir a un si y podrían hacer ambas el do como nota de paso. Quedaría así. Vamos a escuchar solamente en el compás 3, bajo y contralto. Queda muy bien. ¿Qué pasa con el tenor? Si hay dos voces que se mueven bastante, bueno, el tenor se va a mover menos. Podemos empezar con el fa sostenido y puede ir al unísono con la contralto en ese lugar. Vamos a escucharlo, va a quedar muy bien así. Ahí tenemos entonces el lugar previo a la cadencia, que claramente es una subdominante. Comienza con el cuarto grado y después muy brevemente, prácticamente es imperceptible, ahí tenemos como una especie de segundo grado. Vamos a ir al lugar previo a la cadencia final, que tenemos algo muy parecido, es lo mismo, pero está el orden de las notas cambiado. Entonces, claramente ahí necesitamos una subdominante también. Es muy bueno que el bajo se dirija a la cadencia por grado conjunto. Nos quedaría así el final. Esta voz extrema
funciona. Eso es lo más importante y por ahí tenemos que empezar. Después vemos exactamente cómo llegamos a eso. Antes de rellenar con las voces internas, vamos un compás antes. Acá está comenzando la segunda frase que comienza con la anacruza del do sostenido ahí a final del primer sistema. Esa es la segunda frase y lo que tenemos que pensar es, bueno, cómo interpretamos la melodía de este compás. Porque, bueno, claramente el si tiene que ser una nota real. ¿Qué va a pasar con el la y qué va a pasar ahí con el mi sostenido o el fa? ¿Cuál vamos a tomar como nota real? Posiblemente el fa sea una nota de paso y la nota real sea el mi sostenido, porque está en una posición métrica y rítmica más fuerte. Teniendo en cuenta que vamos a llevar el bajo acá a un si, vamos a evitar hacer eso en el compás anterior. ¿Y qué pasa si intentamos hacer un re? ¿El re qué me permite? Bueno, me permite bajar por grado conjunto hacia el si que ya habíamos puesto. Pongo ahí el do sostenido y el do sostenido va a ser consonante justamente contra el mi sostenido, que era lo que queríamos. Vayamos desde la anacruza, solamente, toda esta frase solamente bajo y soprano para asegurarnos de que funciona. Evidentemente funciona bien y si esto está, entonces no se nos va a complicar incluir las voces que faltan. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, bueno, el tenor acá podría tener sin duda otro sí. Recordemos que cuando hay un silencio, como en este caso, ya no tenemos que preocuparnos por qué tipo de intervalo se produce entre las voces, es como si se reiniciaran, si se reseteara. De todas maneras, acá quedó muy bien. El tenor puede hacer un si y ¿qué necesitaríamos contra el do sostenido? Con este pequeño quinto grado, tal vez un sol estaría bien, que sea consonante tanto con el mi como con el do, o sea, con el bajo. Y para que no sea muy disonante, el fa, podríamos hacer que el tenor se mueva de manera paralela con la soprano, de tal manera que haga también una nota de paso y llegue al si. Esta octava no genera ningún problema porque se dio por movimiento contrario. Entonces, ¿podría el tenor saltar desde acá? La verdad no es lo mejor, no está del todo mal, pero no es lo mejor porque acá esta sexta y después esta quinta producen quintas directas. A cuatro voces no está del todo mal, sobre todo si se mueve por semitono la voz extrema, en este caso el bajo. Sin embargo, podemos llegar mejor a esa quinta si llegamos por movimiento contrario. Podríamos aprovechar y hacer que salte el tenor al fa sostenido y ahí vamos a llegar bien a esa quinta. Escuchemos solamente en ese compás bajo y tenor. Queda bien, escuchemos con la soprano también. Queda muy bien, deberíamos solamente agregar a la contralto. ¿Por qué no podríamos duplicar el bajo acá? No hay ningún problema. Y luego, cuando el tenor se va al fa, ¿qué tal si la contralto va al lugar que el tenor deja descubierto, que es el si? ¿Qué haría la contralto luego? Bueno, acá tenemos la oportunidad de que vaya al do, o sea, que duplique al bajo también. Y ahí, ¿de qué deberíamos preocuparnos? Bueno, la octava do entre bajo y contralto está tomada por movimiento contrario desde una sexta, re, si. Así que está súper bien tomada, no hay ningún problema con esa octava. Deberíamos ver a dónde se dirige la contralto en el siguiente compás. Y desde el do quedaría perfecto que hiciera un re, ahí puede mantenerse todo el compás. Lo único que podríamos mejorar acá, que el tenor, porque no podría moverse el sol brevemente. Y veamos, ahí tenemos completa toda la segunda frase. Veamos cómo sería. La segunda frase está muy bien. Recuerden que
lo que hicimos es resolver en una primera instancia, después de las cadencias, el lugar estructural más crítico y más importante, como teníamos la melodía en este caso, hicimos el bajo y luego ahí sí lo rellenamos. Ahora veamos la primera frase porque puede haber ciertas complicaciones, no está tan fácil la primera frase. ¿Por qué? Porque comienza con el mi sostenido, comienza con la sensible. La anacruza no la vamos a armonizar, por lo general no se armoniza y va a quedar bien así. Ahora, ¿qué hacemos con el mi sostenido? Porque es una nota que está en tiempo fuerte, es larga. Entonces, ¿por qué no? Deberemos tratar de comenzar con un acorde que no sea la tónica. A su vez, a comienzos del compás 2, tenemos un sol con un mi sostenido. Aparentemente, ahí vamos a tener que poner un quinto grado, porque es necesario que sean consonantes tanto con el sol como con el mi sostenido lo que vamos a poner. Entonces, por lo menos vamos a comenzar aquí con un do. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo podemos llegar al do? Bueno, aquí tenemos un si. ¿Qué tal si ponemos un re para que se mueva por grado conjunto el bajo? Eso va a funcionar. Ahora necesitamos llegar a este si. Eso ya vimos que funciona. ¿Cómo hacemos llegar al bajo, a este si? Bueno, lo que podemos hacer tal vez es, ya que tenemos el mi sostenido ahí, ¿qué tal si el bajo baja también por grado conjunto? Acá se va a hacer un pequeño quinto en dos, con la séptima en el bajo, y eso me obliga a resolver a un primero en 6, con la tercera en el bajo, porque la séptima se mueve por grado conjunto hacia la tercera del acorde siguiente. Veamos cómo funciona todo lo que tenemos hasta ahora. Desde el principio, lo que no tiene ninguna nota, por ahora no le voy a agregar nada. Funciona muy bien. Vamos a tratar de rellenar con las voces internas porque así como está súper bien. Lo que tenemos entonces es aquí un quinto grado, después un pequeño primero. Vamos a ver cómo lo rellenamos. Vamos a necesitar que el tenor haga el sol sostenido. ¿Por qué? Porque al principio del acorde necesitamos el mi sostenido. No puede faltar la tercera. Vamos a borrar el sostenido que había acá, ya que lo hace la contralto antes. Se puede mover por terceras paralelas. Es bien importante que también esté el do. El tenor se puede mantener donde está. Y ahora, ¿qué pasa? El do que acabamos de poner en la contralto, mejor que sea una blanca, que se quede, porque se va a conectar perfecto con el re y el tenor puede moverse al fa. Con eso tendríamos el compás 2. Vemos desde la caída del compás 2, las últimas dos corcheas del compás 1. Recordemos que el compás de la anacruza no se cuenta, es el compás 0. Veamos entonces ahora, ya que queda bien el re, la única notita que tenemos del bajo, ahí veamos cómo podemos llegar al re. ¿Qué hacemos con el mi sostenido? Bueno, de ninguna manera tenemos que preocuparnos porque esté en fundamental, ese primer acorde, para nada. Ahora, podemos llegar a hacer que el mi sostenido, la negra con punto, sea una especie de retardo, que en realidad la nota real sea el fa, aunque llegue un poquito después. Entonces vamos para eso, a poner acá un do sostenido. ¿De qué nos sirve el do sostenido? Que bueno, el do va a ser consonante tanto con el mi sostenido como con el fa que acabamos de poner. Va a quedar bastante bien que comencemos así. Se va a escuchar como un pequeño quinto grado en el tiempo fuerte que resuelve en el tiempo débil. Va a ser un acorde mucho más débil del segundo tiempo, pero no hay ningún problema. ¿Qué podemos hacer para reforzar eso? Pongámosle séptima al acorde. Vamos a hacer que se muevan por terceras paralelas el bajo y el tenor. Quedaría así. Nos faltan dos cositas en el tercer tiempo. Ver qué hace el tenor, que perfectamente podríamos llevarlo aquí a un si, y qué hace la contralto. La contralto perfectamente acá va a ser un re. Acá tenemos como un pequeño cuarto grado. Ahora, lo que no está quedando bien acá es que la contralto estaría haciendo una segunda aumentada al mi sostenido. Entonces,
vamos a hacer que vaya al re. Y también vamos a evitar la segunda aumentada haciendo que se mueva por sextas paralelas con la soprano. Entonces ahí va al re, después vuelve al do y desde el do salta al mi sostenido. Aquí lo tenemos terminado. Veamos cómo suena todo junto. Espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo video.